noches tengan cada uno de ustedes. Es un gozo, una alegría volver a verles a través de estos medios, los medios digitales. Y por supuesto, aquí estamos en Pueblo Libre y en su programa Argumentos. Y bien acompañados nuevamente con Diego. Diego, ¿cómo estás? Y pastor, bien, gracias ahí por tenerlo también otra vez. Agradezco a Dios, agradezco también al público, ¿no? Que nos está observando. Gracias a ellos. Gracias también a ellos, ¿no? Nosotros nos sentimos motivados también por ayudar, ¿no? Para poder aportar algo con nuestra vida, con nuestro servicio para ustedes. Siempre este programa está hecho con mucho cariño para todos ustedes, también para la gente que de repente no conoce, ¿no? De estos temas así, ¿no? De bíblicos o teológicos o culturales, de repente están aprendiendo. Estamos aquí para servirles y estamos aquí para seguir comentando y profundizando en estos temas. Hoy estamos con un tema bastante polémico también, y como estamos viendo los temas de vida, estamos hablando acerca de estos temas importantes para lo que significa nuestra cosmovisión propia, y propia basado en los principios, basado en un fuerte cimiento, basado en lo que está escrito y en las bases fuertes, sólidas que Dios ha dejado. Por eso es que podemos compartir con ustedes estos temas. Entonces, hablar del aborto es hablar de un tema muy serio, porque estamos hablando de la vida misma. Y por supuesto, muchos personajes, aún personas que tienen mucha influencia, hablan acerca de estos temas de una forma tan ligera, porque no estiman la vida. Y, por ejemplo, dicen que un ser humano todavía necesita algunos meses para tratarse de ser humano en el vientre de una mamá, o vale decir una futura mamá, o de una mujer, y no se considera vida desde el inicio de que hay la concepción. Y tenemos países que en su constitución está muy claramente establecida en qué momento se origina la vida. ¿Y por qué en la constitución? Porque el Estado tiene obviamente esta, deber, ¿no? digamos, esta particularidad de proteger, de cuidar lo que es la esencia de una nación. Y la esencia de una nación es la familia. Y dentro de la familia, a los seres que van a extender la familia, y van a extenderla de tal modo que va a ir creciendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se afecta a la familia y cuando se está en contra de la extensión de la familia, entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué podemos decir al respecto de la concepción de la vida? ¿Qué nos dicen todos los estudios científicos, biólogos y todos los que conocen este tema? Creo que podemos hablar también acerca de tres dimensiones, ¿no? Del conocimiento, que sería el nivel filosófico, antropológico, biológico, ¿no? O sea, filosóficamente, incluso utilizando categorías aristotélicas, lo que se desarrolla como un ser, ¿no? Se desarrolla como tal porque es tal ser, ¿no? Tiene esa esencia, esa naturaleza. Por ejemplo, si algo tiene una naturaleza de ser un animal como un perro, por ejemplo, ¿no? Si algo se desarrolla como un perro, es porque es un perro. Si no fuera un perro, no se desarrollaría como perro, ¿no? Claro, Entonces, tiene todas las características, por ¿no? más que sean razas, etcétera, ¿no? Claro, lo que comienza a desarrollarse es porque tiene todas las cualidades de aquello que va a manifestarse finalmente, así como también una flor, ¿no? De acuerdo. Una flor, un girasol, ¿no? Tiene todas las características, se desarrolla como girasol porque es en esencia un girasol, ¿no? Esa manifestación externa es cuando ya aparece el girasol, ¿no? Que lo que ya era, ¿no? Desde el inicio. Pero cuando hablamos también desde el aspecto antropológico, tenemos que ver qué concepto de humanidad tiene la gente cuando hace declaraciones acerca del aborto, ¿no? Opiniones, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona cree que la humanidad recién se manifiesta en la vida pública que uno tiene, obviamente va a rechazar que un embrión sea un humano, porque para esa persona el humano surge en la existencia, ¿no? Eso se llama existencialismo. Y ese existencialismo vendría a ser antiesencialista, o sea, niega que exista algo llamado esencia humana, ¿no? Si quiere que todo es un
constructo, ¿no? Así es. Y justo eso ya lo vimos en el primer episodio, ¿no? de esta temporada, porque hablábamos de Hegel, ¿no? Georg Hegel, el filósofo, que él consideraba que todo lo que entendemos como lo natural, ¿no? Lo absoluto, es simplemente el resultado de un proceso histórico particular, ¿no? Y se va cambiando, va moldeándose, y eso también lo desarrollan mucho los filósofos y críticos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ellos mencionan también que todo todo se va construyendo, todo eso, los roles de género, todo eso son artificiales, ¿no? Y eso también incluye también el asunto de la humanidad. ¿Qué es la humanidad, ¿no? Claro, y esa es la y ahí hay pregunta que antropológica. nuevamente enfatizar en la teoría crítica, ¿no? Exacto. Porque dijimos que la teoría crítica, su función es De construir, ¿no? desconstruir, o mejor Desmantelar. dicho, destruir todo lo que tiene ya una base firme y sólida. Claro. Ese es el objetivo básicamente de estas Y el escuelas, aspecto ¿no? biológico también falta, ¿no? Claro, Que es y el ahora asunto. háblanos también del aspecto biológico. Ajá, Ya, justo entonces, el aspecto biológico tiene que ver con que lo que se genera, ¿no? Después de o sea, de la concepción, ¿no? De la fecundación, mejor Así dicho. es. En la fecundación se concibe un embrión, ¿no? Un cigoto, vendría a ser, ¿no? Un cigoto. sí. Ya es un individuo diferente en cuanto a su composición genética. Diferente de la Totalmente mamá. diferente de la madre y del padre, Y ¿no? del padre también. Es un individuo específicamente particular, ¿no? Es un individuo particular es. diferenciado, ¿no? No es como una extensión de la madre, no es un apéndice, no es un órgano, nada. Es un individuo específico de la especie humana. Por tanto, cuando se corta esa vida, se está cortando una vida humana, la especie humana que está generándose. Entonces, hablamos concretamente de la finalización de una vida humana, de la especie humana, ¿no? Entonces, no es tan cierto lo que dicen muchas mujeres que tienen este criterio, este pensamiento, que dicen, yo puedo hacer lo que quiero con mi vida. Bueno, cuando ellos dicen eso, puedo hacer lo que quiero con mi vida, pues sí, puede pintarse el cabello como quiere, puede, no sé, vestirse como quiere, su cuerpo, puede hacerse las figuras que quiera en su cuerpo, tratar su cuerpo, porque es su cuerpo. Obviamente, lo que lleva dentro de su vientre ya no es su cuerpo. Pero ellos, o mejor dicho, ellas en general, vienen afirmando que forma parte de su cuerpo. Entonces, por eso es que nosotros insistimos, los que estamos a favor de la vida, insistimos que la vida inicia en el momento de la concepción. Y esto no es un criterio nuestro, esto no es un criterio de la iglesia, no, esto no es un criterio, no, es un criterio biológico, científico, sustentado por muchos estudios, pero a pesar de eso, a pesar de los estudios y la contundencia de los estudios, la gente sigue diciendo lo otro, claro. No puedo hacer de mi cuerpo y puedo hacer de la persona que está dentro de mi cuerpo lo que yo quiero, lo cual no es correcto. Claro, hay gente incluso que compara, ¿no? De manera muy errónea con un tumor, ¿no? He visto comentarios así, o sea, bueno, el tumor es dicen que es vida porque hay células, ¿no? Pero sí. en sí es diferente, totalmente diferente, porque un tumor se desarrolla del propio cuerpo de la persona y hace daño. Y hace daño y son células generadas del mismo cuerpo que pertenecen a la persona, pero el embrión no es de la persona. O sea, es más, lucha la persona con el cáncer, o mejor diferente. dicho, con ese tumor, si es cáncer, es tumor, lucha contra eso. Claro. Pero en el caso del bebé, claro, y también no se lucha contra eso. Hay gente que también menciona, he escuchado y he leído también, que dicen, ya, si tú quieres, si tú no estás a favor del aborto, bueno, pero déjalas a otras personas a votar. Es como decir también, ya tú no estás a favor del maltrato infantil, ya no maltrates a tus hijos, pero deja a otros maltratar a sus hijos. Sí, es la misma lógica. La lógica absurda que se tiene claro. al respecto. Entonces, y bueno, también decimos, o mencionamos aquí, lo que otros pensamientos tienen. Bueno, mientras no nazca, como no tiene partida de nacimiento, no puede ser persona. Claro. O sea, aquí viene otra discusión grande. Y un indocumentado, o sea, también lo pueden hacer. Imagínate. Lo que sea. Según los estudios también de los biólogos científicos, mencionan que, bueno, a los 21 días, por ejemplo, ya esa concepción ha desarrollado toda la potencialidad de lo que traerá también como parte de su vida, si es que
tiene algunas anomalías. O sea, ya se sabe qué anomalías puede tener en el futuro esa persona, desde el momento mismo que se ha iniciado la concepción, pero se visualiza mucho mejor a los 21 días. Pero hoy en día las personas vienen diciendo, las que están a favor del aborto, vienen diciendo, no, es que todavía no es persona, hay que esperar, uno puede abortar hasta el segundo mes, tercer mes, etcétera, dicen algunos, ¿no? No, uno tiene que esperar todavía eso porque todavía no tiene las cualidades de un ser humano. Eso es bastante funcionalista, se llama, ¿no? O sea, ese criterio asume que nuestra humanidad reside en nuestras capacidades, y eso también es bastante peligroso, ese pensamiento, porque una persona, por ejemplo, que queda cuadraplégica, ¿acaso deja de ser una persona? Porque no siente, ¿acaso deja de ser persona o le puedo hacer lo que yo quiera? Por ejemplo, un familiar, un abuelo, bisabuelo que queda en un estado parapléjico, no puede moverse o no siente lo que cuando uno lo toca. ¿Por qué no siente? ¿Acaso yo puedo cortarlo, hacerlo pedazos? O sea, ¿Qué pasó con Hitler cuando decidieron considerar que los judíos no eran humanos, no estaban a la altura de... No eran ciudadanos normales. No eran ciudadanos, no. ¿Qué pasó? El exterminio de más de 6 millones y eso viene con judíos. Una influencia cultural, o sea, la industria cultural sirve para poder normalizar estas cosas, ¿no? Esta clase de ideas, porque en el tiempo de Hitler hubieron directores de cine que presentaron materiales audiovisuales en esa época, ¿no? Según las limitaciones también de esa época, en las cuales presentaban a los judíos de una manera bastante grotesca, como personas así inmorales, sucias, y presentaban las imágenes como para que la gente que observa eso se quede con ese estereotipo, tenga esa idea y forme parte de su manera de ver a la realidad, ¿no? Y creo que eso es lo que se está consiguiendo con esta clase de, ¿no? de pensamiento, ¿no? incorrecto a lo que biológicamente, pero también tenemos el pensamiento bíblico. Ahora, antes de entrar al pensamiento bíblico, porque ahí está la fuente de vida, tomar otro criterio de lo que dicen las personas al respecto. Dice, bueno, se puede abortar y las personas pueden congelar sus embriones, ¿no? Ese es el término que se utiliza obviamente, embrión, pueden congelarlo. Entonces, quieren dar una lección de comparación y dice, mire, si un bebé yo lo meto en la refrigeradora, el bebé va a morir, ¿verdad? Bueno, es obvio que va a morir un bebé en la refrigeradora, pero un embrión en la refrigeradora es para vida, dice. Ah, interesante, cómo usan el pensamiento, ¿no? El pensamiento de una forma que pareciera, oye, sí, ¿no? ¿Verdad? Que es para vida, pero no es así. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y para qué congelan un embrión? ¿Cuál es la razón de congelar un embrión? Y la razón de congelar un embrión es porque es vida. Si no tuviese vida, no habría por qué congelarlo. Entonces, el correcto pensamiento obviamente es porque es vida, pero comparar entre un bebé que es la forma que están haciendo es grotesco. Pero sin embargo las personas usan esos criterios. Entonces estamos mencionando estos criterios, ¿por qué? Porque ninguno de ellos son válidos. No son válidos frente a la vida. Y como son criterios que se están usando para proyectar estos desarrollos de la ley, porque ahora ya por ley, para que ya no haya esa consecuencia de repente que tenían las mujeres que han abortado, viven un drama bastante difícil porque por más que las duermen, pues obviamente para hacer el aborto, ¿no? Para arrancar ese bebé, si los pudieran ver en la bandeja cómo los sacan a los bebés, o sea, sería una cosa dramática, pero no le hacen ver. O sea, las clínicas que por lo menos de Estados Unidos, que hacen este trabajo, jamás le hacen ver a la mamá cómo ha salido ese bebé. No le hacen ver. Eso es testimonio de las mismas personas que han pasado eso y están en esta parte importante de poder, vamos a llamarle así, poder superar el dolor interno que ha causado eso, porque las personas no saben lo que está pasando con su vida. En un momento
de sensaciones y emociones que no logra entender. Por eso que algunas de estas personas tienen que pasar por psiquiatras, o mejor dicho, psicólogos primero, después de la medicación a un psiquiatra, porque no pueden con ese dolor interno y lo sienten, pero no saben por qué. Pero sí saben, obviamente, que ha pasado algo con su vida o con la vida que tenían y con su propia vida, porque uno siente. Porque como tú bien has dicho, ¿no? Nuestras sensibilidades todas están conectadas. Y arrancar un bebé del vientre de la madre, por más que sea un embrión, eso es una relación. Hay una relación. No le pertenece a la madre, ¿no? Porque es un ser diferente, pero hay una relación. Porque ese bebé está dependiendo que su vida continúe del cuerpo de una mamá. Y las mamás que han salido embarazadas, o mejor dicho, las mujeres que han salido embarazadas, y cortan esa vida, ¿qué están haciendo? Están destruyendo una vida. Y nuevamente, como la teoría crítica, ¿no? De destrucción Claro. de las cosas fundamentales. Y esto es algo que debemos de reflexionar mucho, porque ya está llegando a un extremo propio de limitar también las generaciones. El ¿No? asunto también es, creo que habría que enfatizar mucho que se trata de la especie humana como Exacto. vida, porque hay mucha gente que también es como que ataca a las personas que defienden la vida humana. Dicen, usted defiende solamente la vida, entonces ya, pues voy a tener que defender la vida de las hormigas, la vida de un cáncer, la vida de tu hígado, la vida... Ya defiendan toda la vida porque son defensores de la vida, pero en realidad es defensa de la vida humana como individuo humano particular, defensa del Por el individuo valor humano. que tiene. Claro, del individuo humano en sí, del ser humano creado a imagen de Dios. Pero el problema también está en que muchas de las personas que critican no tienen ese concepto de esencia humana, porque para ellos no existe la esencia, todo es un constructo. Entonces ahí tenemos también otro problema, porque a la hora de defender el asunto de la vida humana, las personas que no están de acuerdo con esto van a decir, ya, pero no hay tal concepto de humano. Lo que es humano es un constructo, lo que se considera humano varía, depende de la cultura, pero eso también es resultado también de la influencia fuerte de la teoría crítica, ¿no? De la Escuela de Frankfurt. Pero es irónico porque ellos mismos querían defender a las personas de la deshumanización del sistema capitalista, pero al final terminaron haciendo lo opuesto, terminaron creando todas las armas para deshumanizar a las personas desde la concepción. O sea, y también hay un punto, creo que quería aclarar hace un momento, y es el asunto del cigoto. O sea, el cigoto cuando es concebido, mucha gente piensa, no, no va a sentir dolor, por tanto lo puedo... O yo tampoco voy a sentir el dolor de verlo destrozado, ¿no? Su cuerpo, porque es tan pequeñito que no va a verlo destrozado, pero el problema es que también eso es influencia de la creencia de que cuanto más invisible pueda ser, va a haber menos dolor por parte de la madre, la mujer, ¿no? Y esto también se debe a que no ha quedado claro cuál es o sea, ¿cuándo se considera que es una vida humana? Si es cuando se enlaza, como se dice, se agarra, digamos, en un sentido un poco vulgar, del útero, ¿no? Claro. Porque empieza a formarse ¿no? la placenta, todo eso. Pero el problema de la pastilla del día siguiente, por ejemplo, Que es abortiva. es abortiva. Si las personas que nos están escuchando, hay que decirle que eso es abortivo. Claro, y el problema con esta pastilla es que piensan que no es abortiva, piensan eso por el hecho de que creen que recién se considera humano cuando está insertado en el útero, cuando ha enlazado con el útero. Bueno, hay términos técnicos, pero lo estás diciendo obviamente Claro, hay términos más técnicos que eso, pero el problema es que se entiende que ya es un individuo por supuesto, por el hecho de que ya es un cigoto que tiene esa impronta de insertarse, de conectarse. Lo único que necesita es desarrollarse. Y solamente está buscando un lugar de alimentación. ¿Dónde se va a Pero desarrollar? ya es humano, porque precisamente si no fuera humano, simplemente se caería, ¿no? Y ya nada más ahí queda. Pero el hecho de que tenga esa impronta, ese impulso de agarrarse, digamos, sostenerse de la cavidad que ha sido diseñada para justamente poder desarrollarse. Es porque ya es un ser humano, ya es de la especie humana. Entonces,
¿qué es lo que también se pretende al respecto? Otra de las posturas de ellos es que hay mucha clandestinidad, las mujeres se someten a lo clandestino y hay muchas muertes de mujeres que se practican el aborto por no estar legalizado. Ok, aquí hay que separar una cosa muy importante. Por ejemplo, una mujer que es violentada, una mujer que es violada. Por supuesto que estamos a favor de las leyes que ese violador sea atrapado y sea castigado de la manera castigado. más severa La ley posible. debe caerle el peso encima porque está abusando, ¿no? Es un abusador. Es un abusador, claro. Y debe pagar por su culpa, ¿no? Si después se arrepiente, en buena hora. Pero ya la Tiene ley que le pagar, cayó encima. claro. En eso sí. Ahora, ¿qué pasa con esto que estoy mencionando al respecto, ¿no? Que las personas dicen, no, que se practican el aborto clandestinamente y entonces por eso hay que legalizarlo. Las estadísticas dicen clarísimamente que el aborto clandestino no es sino un porcentaje mínimo. La causa de muerte, por ejemplo, en el Perú, sobre todo la mayor causa de muerte en el Perú, ¿sabe por qué es? Por cáncer al cuello uterino. ¿Y eso producto de qué es? O sea, la mayor causa de muerte del tipo de cáncer que hay en el Perú, porque hay varios tipos de cáncer, pero la causa de muerte mayor en el Perú es el cáncer al cuello uterino. Y mucho de esto, de este cáncer, es porque han tenido una vida promiscua o mujeres que han sido contagiadas por sus esposos, Papiloma, por ¿no? el virus del papiloma humano, el HPV, ¿no? Y bueno, si hay vacuna a los niños, ahora a las niñas se les está vacunando y también el problema del papiloma también ha pasado a los hombres. Ya no solamente es exclusivo de las mujeres, también está afectando a los hombres. También los hombres están teniendo ese cáncer virus, a sus áreas, a sus genitales, ¿no? Por lo tanto, sí, decía, sí hay una vacuna, pero también la vacuna cubre, tal vez alguna vez lo he mencionado, cubre aquellos o esos, ¿cómo le llaman? Variantes tal vez del HPV, pero son 9, 10, hasta 15 o 16 máximo. Pero las variantes que tiene este HPV son más de 100. ¿Qué hacemos con las otras? Bueno, algunos dicen, no, pero esas no son tan mortales. Sí, pero a la larga se hacen mortales también. Exacto. O sea, son más de 100. O sea, pero la vacuna solamente cubre 8, 9 o 10 o máximo 16 tipos de ellos, ¿no? El otro, incidir un poco más en esto. ¿Qué pasa cuando una mujer ha sido violentada, ¿no? Son casos ya Casos muy extremos. muy extremos, muy especiales. ¿Qué le podemos decir a esta mujer? Por supuesto que conocemos algo de su dolor. Y lo puedo decir con algo de base porque yo he tenido la oportunidad de sepultar a bebés antes de nacer, ¿no? De familiares míos, de experiencias propias de familia, ¿no? Y sé lo que es ese dolor en parte. Ahora imagino el dolor de una mujer, ¿no? Si a un hombre le duele, imagínate allá el dolor de una mujer, ¿no? Y ver toda la potencialidad del bebé, ¿no? Cogerlo en mi mano, verla allí, con todas sus cualidades maravillosas. Bueno, esto fue una situación, no por violación, sino fue una situación de anomalía dentro ya de la formación del bebé. Entonces esa anomalía llevó definitivamente a que el bebé no se lograra, ¿no? Pero qué dolor para una familia que esperaba con mucho amor a ese bebé, que ya hasta nombre le había puesto, ¿no? Qué dolor realmente. Y eso es lo que decimos, que hay anomalías por causa de las propias características humanas, que también traemos anomalías. Y algunas también las heredamos, pero iba a decir, algunas las introducimos nosotros. Claro. Por ejemplo, las personas que fuman de repente, o fuman, bueno, o consumen sustancias. Consumen sustancias, ¿no? Claro. Exactamente, es la palabra consumir. Consumen esas sustancias, van a acarrear también consecuencias para sus formaciones. Y otras ya por la naturaleza humana. Claro, o venimos ya con ciertas anomalías y hay una mala formación. Y el tipo de trabajo también que realiza mucha gente, porque hay personas que están expuestas a químicos en su lugar de trabajo que genera anomalías, ¿no? Sí. Y eso hay también... unas mujeres que no pueden tener
oportunidad de la procreación, porque también ha pasado cosas. Y la Sí. Biblia, por ejemplo, encontramos a mujeres que no podían tener hijos, pero el poder de Dios ha hecho maravillas. Ana, por ejemplo, una de ellas, no podía concebir, no podía tener bebé, pero clamó a Dios, oró al Señor y en su gracia Dios escuchó su oración y por su misericordia Ana pudo salir embarazada y de allí un gran profeta como el profeta Samuel, Así por es. ejemplo. O sea, es maravilloso ver el poder de Dios y la gracia también sobre familias y sobre mujeres, ¿no? Que forman parte de una Y familia también, pastor, el y alcanzar asunto, esa gracia. el- el- Solo para sí, terminar la sí, idea, Diego, quería decir con respecto a las personas que son violentadas, sí conocemos el dolor, pero también conocemos que hay un Dios que puede sanar ese dolor. así es. Y si salió embarazada y no sabe qué hacer con el bebé, Justo eso iba a mencionar. ahí, eh, tenemos, tengo, conozco a varias personas y amigos muy cercanos que han adoptado hijos. Eso. Han Ujú. adoptado hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios no les dio la oportunidad de tener descendencia de su propia esposa, pero decidieron que su familia pueda ser de bendición a otra. Así Entonces a es. estas mujeres les decimos, mire, no lo quiere tener porque puede causarle dolor también, pero puede darlo en adopción. Y otro caso, para luego darte la Ujú. palabra, Diego, el caso también de personas muy cercanas que yo he conocido, donde ya sabían la anomalía que tenía su bebé, porque, bueno, venían haciéndole el seguimiento y el doctor dijo, su bebito va a nacer y no va a continuar con su vida. Ujú. Así que podemos interrumpir el embarazo. Y aquí la decisión, por ejemplo, de estas personas, la cual quiero compartir, la decisión de esta pareja fue, lo vamos a tener los 9 meses. Y vamos a darle todo el amor y la atención y decirle que lo esperamos. Y sabemos que cuando nazca no va a tener mucho tiempo de vida, pero aún así queremos tenerlo. Podía haber interrumpido su embarazo, pero esa mujer dijo no. Claro, y eso no sería interrupción, sino finalizar. Eso sería ya finalizar con la vida. Y la gente habla de interrupción, lo cual usan una palabra equivocada. No es interrupción el aborto. Lo que Lo interrumpido se retoma. si fuese interrumpido es porque se volvía a tomar, ¿no? Pero no se interrumpe. Aquí se está terminando con una vida. Y bueno, para solamente decir que esta familia, esta pareja, esperó a esa bebé, a ese bebito o esa bebita, la esperó con tanto entusiasmo que pudieron despedirse cuando ella nació. Y el dolor de esa mujer que sabía que estaba llevando un bebé que iba tal vez a no vivir mucho tiempo, cuando pudo tenerlo en brazos, cuando pudo abrazarla, fue maravilloso lo que experimentó. Experimentó lo que es el amor, pero más allá de ese amor simplemente que todo el mundo habla sentimental, emocional, no, 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 el verdadero amor, el amor profundo. Y eso solamente puede venir de un Dios que es amor. Cuando conocemos al Dios de amor, podemos vivir entonces la dimensión propia del amor. Diego, te corté, Sí, no se adelante. preocupe. La cuestión también es que esos traumas de Mm, violación que vemos, ujú. esos traumas quedan, ¿no? Y tienen que ser tratados, pero el problema es cuando la gente piensa que un aborto va a resolver ese trauma y en realidad no lo resuelve, No lo más bien resuelve, añade no algo lo más, resuelve. añade un dolor más, ¿no? Así es. Y creo que por Mm, eso creo que se debería tratar también o sea, en ambientes de repente cristianos, ujú. fomentar el asunto de la adopción, Sí, fomentar claro. también el asunto de los tratamientos psicológicos para las personas que han sufrido abuso. Ajá. Y eso, ¿no? O sea, creo que Mm. la adopción en sí Y las es... personas que han abortado también Ajá, por desconocimiento exacto, y desean obviamente encontrar una paz para su alma, exacto. Cristo tiene la Cristo en respuesta sí, y la eh, medicina para su ser. Él, o sea, Jesucristo, Mm, Él hace nuevas todas las cosas, ¿no? Si ujú, una persona por mm, desconocimiento, por desesperación, ¿no? ujú, realizó un aborto, mm, Cristo puede perdonar a esta persona mm, y puede darle una consolación y mm. puede mostrarle que puede darle una nueva vida, una Así vida en es. la cual
ya no vuelva a cometer los mismos errores, o una vida también en la cual esta persona pueda ser de apoyo a otras personas que atraviesan por lo mismo, ¿no? Y les aconseje que no hagan eso, ¿no? Y la paz que llega a su alma es esa paz que solamente Dios puede Exacto, dar. y también creo que es importante también mencionar que muchos hombres, lamentablemente, obligan a muchas veces a sus Así es. parejas a abortar. No es solamente la mujer. No es solamente una cuestión de la Así mujer. que- El hombre muchas veces obliga y presiona. ¿Por qué? Porque La esta mujer. personita, ¿no? Por no decir otra palabra, quiere continuar con su vida, ¿no? Y no quiere que su pareja... Francisco Pizarro, se cree Exacto, conquistador. se cree conquistador, Sí, ¿no? sí, claro. Y de verdad que yo me pregunto, o sea, estas personas de verdad que no tienen, creo, un calificativo que puedo Sí. darles, ¿no? Bueno, Dios les puede perdonar si se arrepienten. Si se arrepienten, Y Dios les esperamos puede que se perdonar. arrepientan. Se arrepienten, sí, pero Sí. creo que la cuestión también es Sí. recordar a los hombres Sí. que tenemos bastante responsabilidad. Mucha Mucha responsabilidad, porque tampoco es justo que toda la carga y el trauma la esté llevando una mujer, ¿no? Y eso creo que debería enfatizarse, ¿no? Debería haber no solamente promover la abstinencia en un lado nomás, sino también los hombres, sobre todo, porque es una cultura bastante machista, ¿no? En la cual hay mucho énfasis en que ella tiene que, ¿no?, cuidarse más, ¿no? Le pone toda la carga a la mujer y no está bien. En eso sí si en algo estamos de acuerdo de repente con este pensamiento, obviamente es que la mujer no debe tener toda la responsabilidad. Y es responsable, sí, pero dado que se le ha presionado, dado que se le ha motivado a que haga aquello, también entonces hay otro responsable. Y sanciones también fuertes. Es cómplice también. Y sanciones fuertes también para los violadores. Sí, claro, en eso sí estamos de acuerdo. Hay que promoverlo, pero sí. Pero iba el cómplice de aquella relación que vivió, claro, y bueno, ahora, y la solución, además, en el caso de Chile o Argentina, bueno, además la ley dice, y como la ley lo dice, es como que si ya mi conciencia puede estar aplacada, lo cual no es necesariamente exacto. cierto. Bueno, tenemos aquí aquel que es el defensor de los derechos humanos. El defensor de los derechos humanos es el creador de la vida. Y en uno de sus textos bíblicos, que está en el libro de Éxodo, dice así: y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, estoy leyendo Éxodo 21, 22 y 24, o sea, se pelean, golpean a una mujer que está encinta, y ella aborta, mire que está en la escritura, la palabra de Dios, usted puede ir a este texto que acabo de mencionar, y ella aborta sin haber otro daño, dice, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Esto fue por estar peleando y de casualidad o no medirse, le cayó un golpe. Le cayó un golpe y la esposa abortó. En ese caso, ¿qué pasaba? Dice, pagará según los que los jueces decidan. Y si había, vamos a llamar, separación de esa persona y sacarlo un tiempo, bueno, había los lugares de refugio donde antes se ponía a las personas que habían hecho eso, ¿no? Algunos que habían cometido esta falta sin, como dice el chavo, sin querer queriendo. Bueno, bien, dice, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. La ley de talión, antes, en el Antiguo Testamento. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, la ley de talión también estaba aquí en esta parte del Éxodo. Vida por vida. Vida, ojo por ojo. Entonces, mira, ¿de qué? Una mujer que estaba embarazada. Dios es el defensor de los derechos humanos. Y hay un versículo también, pastor, uno bien cortito así ya para... vamos porque el tiempo nos gana. Sí. Hay un versículo que dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Así es. Y ese es Génesis 9:6. Correcto. Y la vida humana entonces es de Dios, es sagrada. Le pertenece. Y una más para terminar. El libro de los Salmos, en el Salmo 139, es muy conocido esto, y lo pueden leer, va a decir cómo es que el embrión es formado. Es espectacular cómo aquí la escritura, la palabra del Señor nos habla de esto. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. O sea, somos obra maravillosa de Dios, el nacimiento, la concepción, la procreación, que el ADN de papá, de mamá, ¿no? En el espermatozoide, en el óvulo, ¿no es cierto? Y es una nueva persona, es un nuevo ADN,
Te alabaré porque formidables y maravillosos son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido. Mira, dice, entretejido en lo más profundo de la tierra. O sea, que está hablando de la capacidad de la mujer. Y mi embrión, escuchen bien, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué significa? Los ojos de Dios vieron cuando era un embrión. Para aquellos que están a favor del aborto. Aquí dice Dios que los ojos de Él ven cómo es formado esa persona en la cavidad femenina. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Así que tomen en cuenta estos principios, son principios de vida, y a todos nuestros amigos, amigas, profesionales, estudiantes, ¿no? Universitarios, escolares, familias, les decimos, Dios es el defensor de la vida. Defendamos la vida, porque Cristo para eso vino, para darnos también vida, y no solamente vida en esta tierra, sino también vida eterna. Esa vida eterna sí la tienen estos pequeños que fueron quitados de la vida. Sí, están en la presencia de Dios. Dejar a los niños venir a mí. Pero recuerde que cada uno de nosotros tendrá que comparecer ante el dador de la vida. Así que sigamos adelante, creciendo en nuestra fe. Diego, el tiempo nos va ganando. ¿Qué le decimos a nuestros amigos? A nuestros amigos les decimos que nos pueden visitar en las redes sociales, televida.pl, y en YouTube, Televida.pl. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Argumentos aquí por Televida, donde su fe va a cobrar realmente vida.